Hola, seguimos en este tiempo. Hoy es nuestro día de reunión, de comunidad. Sean bienvenidos todos los que están conectados a este tiempo de adoración, de alabanza y de enseñanza de la palabra de Dios. Para nosotros es un placer poder comunicarnos, poder transmitir la palabra, unirnos en un solo espíritu, como siempre lo hemos venido diciendo, a estar en la presencia del Santo de Israel. Para nosotros es una bendición contar con ustedes, les bendecimos. Vale, hoy ha sido un día maravilloso, ha sido un tiempo especial, vivimos ese tiempo de adoración, de alabanza, y qué rico es iniciar este tiempo de predicación. Por eso le pido que usted incline su rostro allí donde está, démosle gracias al Padre, démosle gracias al Hijo y démosle gracias al Espíritu Santo de Dios y pidámosle a Él que sea hoy su santa palabra revelada en nuestros corazones, que hoy tu palabra, Señor y Dios, sea sembrada en cada uno de nuestros corazones, que podamos, amado Señor, cada uno de nosotros ser ese terreno fuerte, ese terreno abierto, amado Señor, para que tu semilla sea plantada en cada uno de nosotros. Hoy rogamos al Espíritu de Dios que abra nuestros oídos espirituales, que abra nuestra mente, que podamos, Espíritu de Dios, recibirte a ti y que tú traigas esa sabiduría y ese discernimiento sobre nosotros. Amén. Bien, en estos tiempos, ayer estaba haciendo mi oración por la mañana y en mi devocional que tengo me encontré con un devocional muy bonito. Yo lo terminé, oré, terminé de orar y le di gracias al Señor y me llevaba a una exhortación en mi corazón y daba respuestas también a muchas inquietudes que habían venido a lanzarse en mi corazón, y sé que en muchas personas han estado en estos días pensando qué está pasando, porque cómo enfrentar estas circunstancias. En la enseñanza pasada hablábamos de la iglesia que vence, esa iglesia que permanece fiel, esa iglesia que no pierde el primer amor, esa iglesia que no se va detrás de Baal, sino una iglesia que necesitamos ser permanente, como lo dice en Apocalipsis. Por eso hoy el Señor pone en mi corazón el compartir con ustedes por qué nos está pasando eso, y a los que les gusta anotar y tener título, esta enseñanza está basada en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, verso 31 al 32, y quiero que lo leamos juntos bajo la unción del Espíritu Santo. Lucas 22, verso 31 al 34 dice: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. ¿Qué palabra? Y esa fue la palabra de mi devocional ayer en la mañana. Esa fue la palabra con la que el Señor estuvimos meditando con el Espíritu de Dios, esta palabra, y esa palabra zarandeados. Por eso le he llamado a esta enseñanza zarandeados como el trigo. Sí, óyelo bien y escúchalo. Tú y yo seremos zarandeados. En todo el tiempo estamos y debemos estar preparados para ser zarandeados como el trigo. Este pasaje que el evangelista Lucas nos está diciendo es muy claro para estos tiempos que tú y yo estamos viviendo, o las circunstancias que tú puedas estar viviendo, una pérdida, una circunstancia emocional, una circunstancia física, una circunstancia material, qué sé yo, porque es importante. A veces no entendemos que todos vamos a pasar por este tiempo de ser zarandeados. Y hay una advertencia maravillosa en este versículo, y dice: vamos a ser zarandeados. Y lo tremendo es que al apóstol Pedro, Jesús se lo advierte y le dice: va, porque han pedido que sean zarandeados y vas a negármelo, dice los versículos adelante, dice: me negarás 3 veces esta misma noche. Se lo dice a Pedro, le dice: ¿cómo vas a ser zarandeados? Yo creo que muchas veces el Espíritu de Dios ha hablado a nuestras vidas y nos dice: va a llegar un momento, va a llegar un momento triste, va a llegar un momento de pérdida, ¿cierto? Todos sabemos que en algún momento vamos a perder un ser querido, podemos perder la casa, nos pueden robar, podemos perder miles de cosas, y a veces no entendemos que ahí nos están zarandeando, pero que detrás de ese zarandeo hay cosas buenas. Óyelo bien, detrás de este zarandeo hay cosas buenas. Este zarandeo de la pandemia traerá cosas buenas. Hay buenas cosas detrás de ello para ti y para mí, para todos los creyentes, para los que confiamos plenamente en Dios. Y hay una esperanza en este mismo pasaje, porque dice: pero yo he rogado por ti.
al Padre para que tu fe no falte. Es una esperanza maravillosa que mientras este proceso de zarandeo hay alguien que está rogando delante del Padre, que es nuestro mayor intercesor, que Jesús dice, está rogando. ¿Para qué? Para que nuestra fe, la fe, sí, tu fe y mi fe no falle, no falte. Hay un resultado. En estos versículos, miren, les he dicho, hay una advertencia, hay una esperanza, pero también hay un resultado. Y el resultado, miren lo que dice ahí, y tú una vez vuelto. O sea, después de estar zarandeada, vamos a volver mejores. Díganlo conmigo, después de estar zarandeada, voy a volver mejor. No lo digo yo, lo dice la palabra, se lo dice Jesús mismo al apóstol Pedro. Dice, tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, una vez vuelto y vuelto detrás de esa negación, volverás y serás mejor de lo que hoy eres. Y daremos testimonio. O sea, volveremos con más fortaleza, volveremos con un testimonio vivo, con un testimonio verdadero, pero sobre todo para servicio de los demás. Amén. Entonces ya tenemos el texto, ya tenemos la enseñanza, con esto nos podríamos quedar. Pero yo quiero profundizar con esto y le pido al Espíritu de Dios que abra nuestro entendimiento, que me dé la fluidez para poderles transmitir esto que el Señor ha transmitido en mi corazón, lo ha escrito en mi vida. Y entonces empezamos a estudiar y busqué qué es sacudir. O sea, usted ha sacudido una tela cuando tiene muchas cosas, cuando usted encuentra algo, usted empieza a sacudirlo, ¿cierto? Ese sacudir es que usted lo mueve de un lado para otro. No es simplemente sino zarandear, mover. Zarandear es mover con fuerza. No es una brisa suave, no, es una brisa fuerte que te mueve absolutamente todo. Zarandear es que te mueve todo lo que tienes, todo lo que tú creías estable, todo lo que para ti era firme. Esa zarandeada te mueve, ¿sí? Te dice, oiga, ¿dónde estoy? ¿Para dónde voy? ¿Listo? Y entonces es que también cuando tú zarandeas, tú quieres quitar el polvo, tú quieres quitar lo que no sirve. Zarandear el trigo es un proceso en todo este tiempo de la cosecha, ¿cierto? Es para separar el grano de la paja. ¿Y esto cómo se hace? Se pone en una zaranda, ¿sí? Una cosa que se mueve así fuertemente, eso es seguido, eso no es así, no, eso es fuerte. ¿Por qué? Porque se pone toda la mata, toda la mata del trigo, por así decirlo, y empieza a zarandearse, y eso es una malla. Entonces lo que es pesado por esa zaranda cae, ¿sí? Y cuando cae, eso es lo que va al granero, porque eso es lo que sirve. Y lo que queda encima es la paja, y la paja se los lleva el tiempo, ¿vale? Entonces, quiero que entendamos esto. A veces nos asusta ser zarandeados, a veces no lo queremos, a veces no queremos vivir ni este tiempo, ni queremos vivirlo, pero es necesario para nosotros ser zarandeados. Sí, es necesario ser zarandeados. Y quiero que antes de continuar en otro pasaje que también es muy importante y nos va a aclarar esto de ser zarandeados, quiero que una cosa clave, y es que Jesús llama a Pedro no por Pedro, sino le dice Simón. ¿A usted le ha pasado que cuando a usted lo quieren llamar no le dicen comúnmente como le dicen, a mí me dicen Mari, ¿sí? Sino le dicen María José? Entonces uno dice, cuando uno le dicen María José o el nombre completo, uno dice, uy, aquí hay algo importante que necesitan o me van a llamar la atención. Pues nótese que Jesús arranca diciéndole a Pedro por el nombre primero, Simón. O sea, le iba a advertir algo importante. Óiganme, este tiempo, el Señor cuando inició en este año, nos dijo, oigan, hagan de ustedes mi casa. Que cada uno tenga una casa, que cada uno de nosotros haga una casa, una morada donde yo habite permanentemente. Era importante ese llamado, porque él sabía que cuando de nosotros saliera esa disposición para que Jesús gobernara, para que Él fuera nuestro Señor, íbamos a permanecer firmes ante esta zarandeada tan importante que estamos viviendo, todos de manera diferente, pero la estamos viviendo como es esta pandemia.
¿vale? Entonces, por eso el Señor nos advirtió, los que hicimos caso, hemos permanecido fieles, hemos permanecido firmes. Sí, hemos tenido de bajadas, pero sabemos que de esta Dios nos va a ayudar. Amén. Y entonces, teniendo esto, hay una cosa clara en esta porción. Dice, mira que Satanás ha pedido zarandearlos. No dice, ha pedido zarandearte. O sea, no le está hablando, sí le dice Simón, porque Simón fue un gran discípulo para él, pero le dice, oye, mira que Satanás, el diablo está pidiendo que nos zarandee, le está pidiendo permiso a Jesús para zarandearnos. Pero dice, no lo dice en singular, sino dice zarandearlos. O sea, esto no era únicamente para Pedro, esto era absolutamente para todos los discípulos, como lo es. Sí, amados, todos vamos a ser zarandeados en algún momento, en alguna circunstancia. Puede que para algunos esta pandemia no les esté afectando, no los esté afectando realmente de ninguna manera, pero para otros sí. Y no importa si somos creyentes, cristianos, de cualquier denominación, toda su creación, toda, absolutamente toda, va a ser zarandeada. Entonces, esto es muy importante para nosotros, entenderlo, amados. Y entonces primero pensemos en el movimiento, en el zarandeo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué será ese zarandeo? Y encontré, en el estudio que hice, encontré 3 cositas importantes. ¿Por qué Dios necesita zarandearnos o permitir que el diablo nos zarandee? Y lo importante es que siempre crean que Dios tiene el control absoluto de todas las cosas. Y entonces hay una parte en la Biblia que es la parábola del trigo y la cizaña. Ustedes lo han leído y quiero que me acompañen al Evangelio de Mateo, capítulo 13, versos 24 al 30. Dice, Jesús les contó la parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró mala hierba en el trigo y se fue. Cuando brotó el trigo y se formó la espiga, aparecieron también la mala hierba. Los siervos fueron al dueño y le dijeron, Señor, ¿no sembró usted semilla buena en su campo? Entonces, ¿de dónde salió la mala hierba? Esto es obra de un enemigo, le respondió. Le preguntaron los siervos, ¿quiere usted que vayamos a arrancarla? No, les contestó, no sea que al arrancar la mala hierba arranquen con ella el trigo. Dejen que crezca juntos hasta la cosecha. Entonces les diré a los segadores, recojan primero la mala hierba y átenla en manojos para quemarla, y después recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. ¿Dónde quieres estar tú guardado? ¿Se dan cuenta? Hay mucha cizaña. A mí me impresiona, la palabra de Dios es clarísima. La palabra de Dios, cuando la leemos, nos trae revelación, nos trae claridad al momento que tú y yo estamos viviendo. Y esa palabra, cuando trae claridad, debe traer la seguridad del Dios en el que tú y yo estamos confiando. Dice, el reino de los cielos. ¿En qué reino estás viviendo? Tú y yo estamos viviendo en el reino de los cielos. Dice que en el reino de los cielos sembró buena semilla. Un hombre sembró semilla en su campo. Nosotros nos llamamos semillas de Cristo. Hemos sido sembrados con su palabra diariamente. Pero dice que mientras dormíamos, muchas veces bajamos la guardia en nuestra vida espiritual, en nuestra fortaleza espiritual. Y muchas veces hemos abierto puertas a cosas que a Dios no le han agradado. Y cuando esas puertas se abren, el enemigo entra y empieza a sembrar cosas que no son, como el miedo, como el temor, como la angustia, como la desesperanza, como la duda. ¿Sí? Como la idolatría, como el egoísmo, como tantas cosas equivocadas que el diablo vive sembrando en nosotros, pero siempre lo coloca mientras nosotros dormíamos. Pero como somos del reino, el Señor necesita zarandearnos. ¿Sí? Él dice aquí lo que leíamos anteriormente en Lucas, dice que el diablo ha pedido zarandearlos. ¿Sí? El diablo quiere movernos. Él dice, mientras dormíamos, ha sembrado muchas cosas, y él dice, yo ya les sembré, y si yo les quito esto en lo que ellos creen, y si les quito la congregación, y si les quito el tiempo de reunirse, ellos no van a volver. Y entonces el Señor dice, vaya, déjelos,
Yo sé lo que he sembrado en mi pueblo. Y Dios necesita sacar esa cizaña y dejar el trigo. El trigo es el fruto que Dios ha puesto en tu vida. La fe, la certeza, la adoración, la alabanza, el deseo por la palabra de Dios, el deseo por hacer bien las cosas. Eso es lo que, y se necesita separarse de esa duda, necesita separarse de ese temor, necesita separarse de esa incertidumbre y apegarnos al fruto verdadero, al fruto que Él ha sembrado en nosotros, que es la fe. Amén. Entonces, lo primero en esa zarandeada que habla es que quiere separar el trigo de la cizaña. Sí. Muchos creen que eso será hasta finales de los tiempos, en la segunda venida, pero la Biblia dice que seremos probados. Y en este momento, nuestra fe como hijos de Dios, nuestra fe como creyentes está siendo probada y Él está sacando la cizaña de tu corazón. Yo espero que tú en estos tiempos tú estés dándote cuenta lo bueno que es tener a Jesús en nuestras vidas. ¿Listo? Siempre piénselo, siempre lo piénselo. Cuando estés en pruebas, cuando estés en unas circunstancias, cuando sientas que el agua te pasó del nivel, siempre piensa que de esto Dios va a sacar lo mejor de ti, lo mejor que Él ha puesto en ti. Una cosa que es clara es que cuando la paja queda encima de la zaranda, cuando viene el viento, ¡fum!, se la lleva, ¿cierto? Pero el grano cae y va al granero. ¿Se acuerdan lo que Jesús dijo en un momento, escrito está en el Evangelio? Dice, cualquiera que oye estas palabras y las hace, las comparo con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y descendió la lluvia y vinieron los ríos, soplaron los vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Eso es ser zarandeado. Sí, los zarandeados, dice, pero si somos sabios, somos prudentes, oímos la palabra de Dios y la ponemos por obra, pueden venir lluvias, pueden venir arrasamiento de aguas, de lo que sea, pero permanece. ¿Por qué? Porque ha sido fundada sobre la roca que es Jesús de Nazaret. No le tengamos miedo a la zaranda, siempre y cuando tú y yo hayamos oído la palabra de Dios y la hayamos puesto por práctica. Amén. Hemos entendido hasta hoy qué hermosa palabra. ¿Y cómo somos zarandeados? A Pedro lo zarandeó espiritualmente. Hay otro personaje en la Biblia que habla del zarandeo y es Job. ¿Sí? Job llega y sufre una circunstancia, a Job le quita, dice que el diablo estaba dando la vuelta y vino y se le presentó y le dijo, y Dios muy orgulloso de Job le dice, ¿has visto a mi siervo Job? Ese hombre es esto. Y él dice, sí, pues claro, te sirve, te ama, te adora porque tú le das todo y nada lo ha perdido. Déjame tocarlo, déjame zarandearlo. Y dijo, quítale todo, menos su vida. Óyelo bien, porque lo que tenemos es pasajero, pero nuestra vida, la vida le pertenece a Dios, porque ahí va nuestra eternidad. Amén. Entonces, démonos cuenta que podemos ser probados, podemos ser zarandeados de diferentes maneras, pero en todas saldremos victoriosos porque Dios es el centro de nuestra vida. Amén. Y entonces, cuando tú te encuentras con esta parábola en la cizaña, también puedes recordar que cómo podemos ser fuertes en esta zarandeada, cómo sabemos cuál va a ser el resultado de la zaranda. Y entonces, el Espíritu de Dios me lleva a recordar la parábola del sembrador. Esa parábola del sembrador que Jesús narra con tanta alegría y los discípulos cuando la entienden, la oyen, dicen, no entendemos, tú siempre nos hablas de parábolas. Y entonces en la parábola, eso para los que la quieren escuchar, la leen, eso está en Lucas capítulo 8, verso del 5 al 15. Y dice, un sembrador salió a sembrar, a esparcir la semilla, una parte cayó en el camino, fue pisoteada y los pájaros se la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras y cuando brotó, las plantas se secaron por falta de humedad. Otra parte cayó
entre espinos que al crecer junto con la semilla la ahogaron, pero otra parte cayó en buen terreno, así que brotó y produjo una cosecha al 100 por 1. Sí, la palabra de Dios cae en diferentes, tú y yo podemos tener diferentes terrenos. Por eso siempre le pido al Señor que seamos terrenos que acogen la palabra de Dios, que seamos terrenos que la provocan, que la acogen y dejan brotar ríos, porque muchas veces tú y yo podemos caer cae la palabra de Dios y no podemos ser buen terreno, o sea, no logramos ser buen terreno por diferentes cosas. Lo mismo lo dice Jesús, dice, la semilla es la palabra de Dios. Las que están junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón, ¿sí? Y a veces uno dice, uy, ¿por qué unos cristianos aguantan más la zarandeada? ¿Por qué otros no? ¿Por qué otros se caen? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque eso depende del terreno del que somos. ¿Qué clase de terreno somos? Hoy les estoy diciendo, vamos a ser zarandeados, pero esa zaranda, ese ser, yo les decía ahorita en Mateo 7:25, o sea, tenemos que ser ese cimiento, ese terreno de un cimiento fuerte, ese aquel que oye la palabra, la pone por práctica, la medita y la obedece. Ahí tendremos y no importa los vientos nos mantendremos. Pero otros, amados, esos otros a veces decimos, ay, la gente que no se congrega, no, Jesús, hoy nos están hablando a nosotros, ¿qué clase de terreno somos? Porque de esa clase de terrenos depende la intensidad de la zaranda y del daño que puede provocar el diablo en nuestras vidas. Porque lo dice la palabra, la semilla es la palabra de Dios, los juntos del camino son los que oyen la predicación, la oyen y qué maravillosa, ¿sí? Y entonces muchos tratan estos temas, tratan estos tiempos, bueno, nos vamos a sentar a ver la prédica, sí, y tal, y estamos ahí, pero tan pronto se acaba es como si nos desconectaran y nunca más volvemos a pensar en la palabra de Dios, en lo que el Señor nos quiso enseñar, en lo que el Señor profundizó en nuestras vidas. Por eso el diablo viene, arranca la palabra de Dios, viene y nos quita todo y nosotros decimos, ¿y dónde está Dios? Dios no me quiere, Dios no me ama y le empezamos a echar la culpa a Dios, porque muchas veces somos como ese terreno que escuchamos y así, simplemente como de paso, como de gusto. Dice, los otros, dicen, los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen, pero no tienen raíz. ¿Sí? Son los que dicen, ay, sí, qué chévere, miren, ahí está la pastora, y tiene esto, ay, qué alegría, y y contentos, ¿cierto? Pero no tienen raíz, no tienen raíz. Y entonces son engañados de muchas maneras. El diablo viene y les arranca el corazón. Hoy estamos dejando grabados, pero no creen en un Dios verdadero, no creen en una segunda venida, no creen que seremos juzgados, no creen que vamos a pagar por nuestros errores. No lo creen, simplemente les gusta lo bonito, les alegra la canción que cantaron, les alegra quien predica si es agradable o no, simplemente es el momento, viven el momento. Y el tercer grupo dice, la parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero que con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones. Sí. ¿Saben qué es eso? Los que parecen ser discípulos, los que hablan bonito, pero cuando vienen las circunstancias, ¿se acuerdan la enseñanza que les daba la prioridad de en los tres momentos donde Jesús le dice a uno, oye, sígueme, el otro le dice, yo te quiero seguir, y en el otro dice, oye, yo quiero seguirte, y siempre hubo un pero, porque preferimos hacer primero otras cosas. Primero están otras cosas que seguir al Maestro, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. En nuestra agenda no está primero Dios. Tengo que atender todos los demás asuntos y después Dios. Pregúntate, ¿qué clase de terreno? Hoy más que nunca necesitamos dejar que el Espíritu Santo hable en nuestras vidas y nos muestre qué clase de terreno estamos siendo. ¿Para qué? Para que cuando llegue el tiempo de la zaranda nosotros seamos como esos que dicen en el cuarto grupo, los realmente creyentes, los verdaderos discípulos, los que dicen y creen, acogen la palabra, la toman para sí y salen adelante. Yo quiero aclararles,
a esos 4 grupos van a ser zarandeados. Pero te digo, depende de clase de terreno, cómo te vas a sentir y cómo va a ser tu final. Por eso hoy te pido que de verdad le permitas al Espíritu de Dios escudriñar tu corazón y decirle: Señor, ¿será que soy simplemente del camino? ¿Será que simplemente voy porque es que no tengo otra cosa más que hacer? ¿O será, Señor, simplemente voy y me alegro con la canción y qué bonito es la canción, pero no estoy meditando tu palabra, no la estoy acogiendo? ¿O Señor, será aquellos que dicen sí a todo, ay, sí, alabado, aleluya, gloria a Dios, amén, ¡hurra! Pero cuando viene un problema, lo dejo todo tirado porque necesito atender otras cosas. No está primero Dios, sino están primero mis obligaciones. Hoy el Señor nos está hablando, nos está diciendo: sí, van a ser zarandeados, porque el enemigo siempre va a querer arrancar lo que yo he puesto en sus vidas. Pero hay necesidad de que nosotros seamos el mejor terreno para él. Amén. El diablo siempre pide permiso para zarandearnos. Recuérdelo en este pasaje de Lucas con Simón Pedro, y recuérdenlo también con Job, ¿vale? Zarandear. ¿Por qué? Todo cristiano, vuelvo y te digo, todo cristiano va a ser zarandeado. Satanás nos manda tentaciones y tenemos que enfrentarlas. Pero enfrentarlas y resistir al diablo, resistirla con la palabra del Señor. Y cuando tú resistes al diablo con la palabra de Dios, él huye. Sí, Satanás nos acude de una u otra manera, a veces por medio, usando los hijos, usando el esposo, usando el jefe, de diferentes maneras. Pero siempre te voy a decir, zarandeados, Dios saca lo mejor de nosotros. Separa la cizaña del trigo. Eso malo que tenemos, Él con esa zaranda nos lo saca y queda el grano, queda lo verdaderamente valioso a los ojos del Señor. No lo olviden. Le puede suceder hasta el mejor cristiano. Puede ser zarandeado y llega ese momento en que tú dices: no quiero continuar. ¿Para qué esto? Pero hay algo en tu interior que te dice: sigue. Hay una canción maravillosa que llegó en este año o en estos tiempos para mí. Dice: ¿a dónde iré, Señor? ¿A dónde iré? Si tú para mí eres fuego eterno, si tú para mí eres vida eterna, ¿a dónde iré, Señor? Hoy piénsalo en estos momentos que estás siendo zarandeado porque no hay trabajo, porque estás enfermo, porque las circunstancias no son apremiantes, porque perdiste un ser querido. ¿A dónde irás? ¿A dónde? Y yo hoy te quiero recordar lo que dice el profeta Isaías: así tengas que pasar por el fuego, no te quemarás. Así tengas que pasar por el agua, no te ahogarás, porque yo estaré contigo. No desmayaré hasta pasarte al otro lado. Recuerden la promesa que Jesús le hizo a sus discípulos: de mi parte yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En esta prueba, en este momento de zarandeado, hay algo que no se te puede olvidar: el Jesús está contigo. Jesús está contigo para abrazarte. Jesús está contigo para darte la mano y levantarte. Jesús está contigo para fortalecerte aún más. Recuerda, tú y yo hemos sido elegidos por Dios. ¿Para qué? Para un plan y un propósito maravilloso, y por eso a veces el diablo nos quiere detener, zarandearnos. Hay una parte maravillosa en este zarandeo que el diablo le pide a Jesús para zarandear a Pedro. Pasa ese zarandeo, Pedro lo niega, sí, Pedro lo niega, dice que llora amargamente. Pero si ustedes van después de esa muerte de Jesús, Jesús vuelve a él y le dice: Pedro, ¿me amas? Sí, pasó el zarandeo. Y Pedro quería huir, Pedro quería alejarse, pero nuevamente oyó la voz de su maestro, diciéndole: Pedro, ¿me amas? Hoy de pronto tú quieres rendirte, de pronto te quieres ir, de pronto quieres abandonar, pero hoy el Señor te dice: ¿me amas? Porque yo te amo. Y esa voz del amor de Dios es la que nos vuelve a traer. Y por eso Pedro, en su carta que escribe
Sí, en la carta que escribe, en la primera carta de Pedro, Pedro lo dice tan claro, dice primera de Pedro, capítulo 4, verso 12. Dice, queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. No se extrañen del fuego de la prueba, no nos extrañemos de circunstancias que estamos viviendo. No se extrañen de que perdiste a un ser querido, no se extrañen de que perdiste un trabajo, no se extrañen de que estás padeciendo, no se extrañen del fuego. Pero dice ahí, soportando como si fuera algo insólito. Al contrario, verso 13, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sean inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Dios. Alégrense, dígale, Señor, me estás zarandeando porque estás quitando la cizaña de mí y me estás dejando lo mejor, lo que tú has hecho en mi vida, porque estás haciendo de mí un terreno fuerte, un terreno que se apropia de la palabra, una persona que cree poderosamente. Esa es la respuesta de Pedro. Pedro, cuando escribe esta carta y este versículo, él sabe de lo que está hablando, él sabe porque él fue zarandeado, él negó a su maestro, a aquel que le había dicho días antes y había reconocido, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y días, horas siguientes le dice, no, yo no conozco a Jesús. Pedro sabía, por eso hoy nos lo dice, amados, queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba. No se extrañen, diga, sopórtenlo con alegría, sopórtenlo porque viene. Quédense ahí, manténganse ahí porque va a venir la manifestación de la gloria de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Entonces lo primero que les dije, porque estábamos hablando de pensando en el zarandeo mismo. Y entonces, ¿por qué somos sacudidos? Pues ya se los estoy diciendo y se los he enseñado, pero que para probar el fruto, para apartar el trigo de la cizaña, para apartar y sacar de nosotros ese fruto malo, ese fruto que no le sirve, ese fruto que no le agrada a Dios. Amén. ¿Para qué? Para probar nuestra fe. Miren lo que Jesús le dice a Pedro. Le dice, para que no falte, no falle, no, para que no falte. O sea, Pedro tenía una medida de fe, pero no quería que faltara esa fe, para probar nuestra fe, para mirar de quién estamos dependiendo absolutamente, de quién, en dónde están nuestros ojos, dónde está nuestra mirada puesta, dónde está nuestro corazón puesta, de quién estamos esperando, en quién hemos depositado, en una pensión, en un trabajo. No, nosotros dependemos. Por eso les estoy diciendo. Lo segundo que quiero enseñarles en esto, lo primero hablamos de lo que es ser zarandeado, ¿cierto? Lo segundo es, ¿por qué somos sacudidos? Ya primero, en ese segundo ítem, primero para probar nuestra fe, para probar nuestros frutos, los frutos. Por los frutos los reconoceréis. El Señor quiere que solamente tengamos frutos buenos. El árbol se conoce por su fruto, dice la palabra de Dios. Entonces, el Señor no quiere que en nuestro árbol hayan frutos malos, ni la duda, ni el miedo, ni el temor, ni la angustia, ni la desesperanza, sino hayan frutos de fe, hayan frutos de paz, hayan frutos de gozo, de alegría, haya fruto de templanza, de dominio propio, que no nos desesperemos. Entonces, probar, ¿sí?, nuestro fruto, sacar, como lo dijo en la parábola del trigo y la cizaña, esperemos que crezca y apartaremos y podremos arrancar, porque si la arrancamos ya podemos perdernos. Él sabe el tiempo que estamos viviendo y Él nos está cuidando. Amén. Entonces, probar nuestra fe. Y hay una cosa maravillosa en esto que estamos hoy hablando. ¿Cómo atravesar ese zarandeo? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en este tiempo de zarandeo? Y yo le pregunté al Señor, ¿qué hacer? ¿Cómo me mantengo, Señor? No como Pedro lo hizo, sino como tú, Dios. Y una palabra que caló muchísimo en mi corazón, está en 1 Corintios capítulo 15, 1 Corintios capítulo 15, es una palabra que movió mi corazón. 1 Corintios 15, 58.
dice la palabra del Señor. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Sí, la respuesta que a mí me dio el Espíritu de Dios en este tiempo de zaranda, Señor, ¿cómo me mantengo? ¿Cómo la paso? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Y entonces lo primero, mantente firme y constante. Nos lo dice el apóstol Pablo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando, sí, creciendo en la palabra de Dios, creciendo en la fe, creciendo en el conocimiento del Dios vivo y verdadero, ¿sí? Y entonces llevaba eso y busqué otra porción de la palabra que se relacionara, y me llevó a una palabra también muy clara que tiene que hablar con esto, y está en Efesios capítulo 4, verso 14. Efesios 4, 14. Déjenme leérseles, que esta Biblia, como es nueva, se le pegan las hojitas. Efesios 4, 14. Así que ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia de los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Miren lo que el apóstol Pablo nos quiere hoy decir, y nos quiere enseñar la palabra de Dios, cómo mantenernos en este zarandear. Mantengámonos firmes y constantes. No seamos como olas, no vayamos y venga, ay, hoy sí tengo ganas de orar, ay, hoy no tengo ganas de orar. No, necesitamos mantenernos firmes en oración, firmes en la congregación. Usted sabe que los lunes y los viernes siempre vamos a estar compartiendo, en la medida que el Señor nos lo permita, vamos a estar compartiendo palabra de Dios. Manténgase fiel, firme, ahí escuche la palabra de Dios, dígale: Señor, quiero ser un terreno firme que oye tu palabra, que la pone por obra, manteniéndome firme, dice, por las olas y llevados de aquí para allá. Miren, ahorita hay muchas informaciones. El pastor les decía el viernes, oímos una prédica, oímos la otra, y entonces no le atendemos a nada. Usted está recibiendo palabra viva aquí, manténgase, escucha, sea fiel, manténgase en la palabra del Señor. Entonces ahí verá, y su corazón se mantendrá firme, y tendrá tendrá asidero su corazón y su fe. No sea como la ola, no se deje engañar. Manténgase constante en su oración, firme en su alabanza, firme en su adoración, firme en su encuentro diario, matutino, vespertino, a la hora que sea, pero manténgase firme, ¿vale? La segunda cosa que el Señor me dijo: confía. Y a mí, yo creo que lo más maravilloso en esta palabra con la que arrancamos esta enseñanza de Lucas, capítulo 22, verso 13, es el momento en que Jesús le dice: yo estaré rogando al Padre para que tu fe no falte. Yo tengo que confiar en que tengo un defensor único a la diestra del Padre, clamando y pidiendo por mí, clamando y pidiendo por mis hijos, clamando y pidiendo por mi bendición. Eso es, clamando y pidiendo. Dios, mantén fiel. Envía al Espíritu Santo para mantenerte fiel, para mantenerte fuerte en esa fe que has declarado y has profesado. Este es el tiempo, amados, donde tenemos que permanecer firmes, donde tenemos que confiar en el único Dios verdadero que está a nuestro lado, que nunca nos irá, que nunca nos abandonará. Y por tercero, mantén la esperanza. Mantén la esperanza. ¿Cuál esperanza? ¿De qué me habla? La esperanza que Jesús le dijo a Pedro: tú una vez vuelto. ¡Qué poderoso! Porque volveremos a casa, volveremos a nuestra adoración, volveremos a ser más fuertes, a dar más testimonio, a cantarle, a adorar y a decir: Dios está vivo,
Dios ha resucitado, Dios está con nosotros, Jesús vive, Jesús, el gran yo soy, Jesús está con nosotros en la esperanza de que mi Jesús es el que me sana, el que me restaura, de que Jesús es el que llena mi corazón. Por eso hoy reclamamos y creemos que hay una esperanza de un mañana mucho mejor. Pedro lo exclamó en la cita que les di de primera de Pedro. No se asombren por esta prueba de fuego, más bien manténganse, sopórtenlo con alegría. Y cuando él regresó de esta prueba, su conversión fue más fuerte, su fe fue más fuerte y se mantuvo. Cuando Job pasó todo este tiempo donde perdió a sus hijos, donde perdió sus posesiones, donde perdió su cuerpo y su sanidad y se enfermó y peleó y habló con el Señor. En el último capítulo de Job, yo quiero que usted vaya conmigo a esa palabra y nunca se le olvide esa palabra que Job exclama. Job 42 dice: Job respondió entonces al Señor y le dijo: yo sé bien que tú lo puedes todo. Yo sé bien que tú lo puedes todo. No olvidemos eso. Yo sé bien que Dios todo lo puede. Todo lo puede. Tú puedes seguir leyendo ese Job 42 y es maravilloso, pero quiero que tú te quedes con esta palabra. Job, después de pasar todo eso, dice: yo sé bien que tú lo puedes todo. Tenemos un Dios que todo lo puede. Yo quiero que tú cierres tus ojos, le des gracias a Dios y le pidas al Señor. Yo hoy te pido que confíes en Jesús. Confía tu corazón a Él. Confía tu vida a Él. Solo confía en Él. Jesús te defenderá. Rogará al Padre por ti y el Espíritu Santo obrará en cada uno de nosotros, desatando su fortaleza, desatando su sabiduría y su poder para enfrentar esta zarandeada. Lo creo, Padre, y creo que de esta saldremos mucho mejor. El fruto de Jesús, el fruto que de su palabra puesta en nosotros se nos notará. Que la alegría de Cristo invada hoy sus vidas. Un abrazo, iglesia, que el cielo los acompañe, que el cielo se abra de manera maravillosa sobre sus vidas. Les amamos, les extrañamos. Un abrazo desde esta distancia. Bendiciones. Les recuerdo a los servidores que el miércoles estaremos por Zoom. Ya les mandamos toda la información de cómo trabajarlo. Si usted no entiende, pregúntenlo por favor. Pero de todos modos, esperamos que ustedes se conecten. Un abrazo. Dios les bendiga. Que el cielo les bendiga. Les amamos.